Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a la sexta y última jornada de Filsa Virtual 2020. A continuación, le invitamos a participar del lanzamiento del libro Escenas del Derrumbe de Occidente, del poeta y académico Andrés Morales. Presenta Max G. Sáez, de Mago Editores. Bien. ¿Comenzamos? Sí. Parece que sí. Bueno, como se decía en la presentación, nos reunimos en este mundo virtual que nos ha tocado este 2020 para compartir, poner en público, que es una nueva edición, primera edición en Mago Editores, pero esta viene a ser la tercera edición de Escenas del Derrumbe de Occidente, del poeta, académico, investigador, amigo querido Andrés Morales, que aprovecho también de mirarlo porque hace tantos meses que no nos habíamos visto a raíz de esta pandemia que nos tiene metidos en los hogares para poder un poco llevar la vida, hacer la vida más llevadera. Este libro que recién está saliendo, esta tercera edición y primera edición en Mago Editores al público, se puede encontrar en la dirección de www.magoeditores.cl. Y hoy hemos querido que se presentara en esta versión virtual única, y lo más probable que sea por única vez también que se realice Filsa de manera virtual, y por eso nos pareció tan interesante como poder compartir con un montón de lectores, seguidores de la obra de Andrés Morales, poetas que lo siguen, sobre todo poetas menores, que siguen su obra desde hace mucho tiempo. Como decía Jaime Siles en el prólogo, leo a Andrés Morales hace más de 30 años. Entonces eso también ha ocurrido con un montón de lectores de poesía, porque siempre hemos pensado que la poesía se lee a sí misma. Es bastante endógena en ese aspecto. Los poetas leen a los poetas y las poetas a las poetas. Entonces, por eso mismo nos parecía un escenario bastante interesante colocar en esta versión virtual la presentación de Escenas del Derrumbe de Occidente. Entonces, Andrés, vamos a hacer una conversación y fundamentalmente queremos porque son minutos reducidos los que tenemos, queremos escuchar justamente lo que ocurre en este libro. Jaime Siles dice, hay un texto de contraportada. Sí, dale nomás. No, quería saludar a la gente, saludarte a ti primero, saludar a la gente de la feria, a Lorena que nos acaba de presentar y a ti, por supuesto, con toda mi amistad, cariño y agradecimiento por la publicación de este libro. Y bueno, saludar a nuestro público, a nuestros lectores, a nuestros amigos que están ahí en el éter maravilloso e inexpugnable del Internet. Y bueno, agradecer infinitamente esta oportunidad y también el hecho de que generosamente Mago haya querido publicar esta edición. Luego ya hablaremos más. Vale, eso, muy bien, muchas gracias, Andrés. Yo quería solamente leer algo que aparece en la contraportada del prólogo de Jaime Siles, que dice: la poesía ha llegado tan lejos y se ha atrevido a tanto. Habría que retraerse a la tragedia griega para encontrar algo parecido o igual. Antes de leer te pregunto, ¿por qué hay esa similitud incluso con Tierra Baldía? Antes de escribir Tierra Baldía de Eliot, algo parecido a esto había ocurrido. Entonces hay una serie de conexiones, intratextualidades, diríamos desde el punto de vista de los estructuralistas, lecturas que se entretejen en una cantidad. Incluso aparece en la misma presentación que hace Jaime Siles, aparece Machado, Lorca. Hay una influencia importante de varios poetas universales, pero son también poetas universales occidentales. ¿Te das cuenta? Que entonces, por eso que es bien interesante el título, porque estamos hablando de escenas en plural, que marcan justamente, y es muy propicio. Es un libro que se vuelve a publicar, pero es un libro que está muy vigente, porque Occidente sigue cayendo.
Pensemos precisamente desde el punto de vista de las culturas. Occidente empieza a tener un declive importantísimo, y ahora nosotros tenemos la posibilidad de reflexionar hondamente, y por eso que emergen también culturas, diversidades, pueblos originarios que de algún modo están interrogando precisamente a este Occidente que ya nos tiene un poco convencidos de que no es quizás la mejor solución para nuestras vidas. Entonces te dejo a ti con esa interrogante, porque hay una cantidad de lecturas que se meten en este poemario. Sí, yo quisiera contestarte varias preguntas, porque son varias cosas que me gustaría, a propósito de lo que tú dices, señalar, ¿no? Primero, el título, Escenas del derrumbe de Occidente. Bueno, el título obviamente tiene una afiliación spengleriana, ¿no? La caída de Occidente, la decadencia de Occidente, de Spengler. Hay también un libro de Giaconi, Claudio Giaconi, que en algún momento escribió también con un título similar. Y bueno, vienen estas escenas. Yo le pongo escenas no solamente para diferenciarme de los otros libros, sino que también porque yo lo he visto como un proceso fragmentado. Es continuo, esta decadencia de Occidente, este derrumbe de Occidente es continuo, pero al mismo tiempo se ha ido fragmentando. Y lo estamos viendo en el mundo actual. Es cosa que uno prende el televisor, ¿qué es lo que pasa? Hay estallidos sociales en todas partes del mundo, desde Francia, Alemania, bueno, por supuesto, hemos tenido nuestro estallido social en Perú, bueno, donde se te ocurra, en este momento está pasando algo en Estados Unidos con Black Lives Matter, con todo lo que ha ocurrido en este momento. Yo pienso que, y conversaba el otro día con un amigo, yo pienso que estamos igual que al final de los 60 y principios de los 70, en un momento de metamorfosis y de cambio. No sé si eso va para abajo o va para arriba. Yo quisiera pensar que toda esta metamorfosis, todo este cambio va para arriba, ¿no? Y que aparecerá una luz de esperanza en todo esto y que llegaremos a un puerto más feliz. Y este libro justamente es eso, es la narración de un viaje a una Ítaca, entre comillas, que no se sabe muy bien dónde está, pero esa Ítaca no es otra cosa que el Occidente mismo, ¿no? Y los que habitamos este barco, los que estamos en este barco, estamos viendo el proceso de caída, ¿no? ¿Verdad? Muy fuerte de las grandes convicciones y teorías, y donde la gente, el pueblo, el público, llamémoslo así, llamémoslo como lo queramos, ¿no? Ha tenido un protagonismo tremendamente grande. Ese protagonismo no necesariamente siempre ha sido bueno, ¿no? Sino que también ha habido unos protagonismos un poco negativos, hay que decir las cosas. Ahora, ¿por qué publicarlo de nuevo? Porque uno dirá, pero bueno, está medio loquito, ¿cómo publicar el libro? Porque creo que este es el momento más propicio para leer este libro, ¿no? Este no es un libro que te llene de esperanza y de alegría, pero sí es un libro que te hace meditar y reflexionar sobre la realidad circundante. Y a pesar de haber sido escrito años atrás, yo creo que ha ido teniendo misteriosamente, esas son las cosas que pasan cuando uno escribe la poesía y no sabe para quién trabaja, ha ido teniendo, digámoslo así, una agencia cada vez más grande. O sea, y esto es feo que yo lo diga, porque obviamente parecería muy megalómano, muy egocentrista decirlo, ¿no? Pero yo lo veo porque lo releo, y lo releo con amigos, y le digo a amigos que lo lean, y no solo amigos, sino que me lo comentan algunos poetas y todo lo demás. Y evidentemente es un libro que yo creo que habla de mucha actualidad. Y eso me encanta porque la poesía, uno puede leer, y voy a establecer, por favor, la inmensa diferencia entre los autores que yo voy a nombrar y yo. Uno puede leer a Catulo, o puede leer a Safo, o puede leer a Virgilio, o puede leer a Quevedo, y está leyendo poesía actual también, ¿no? Miré los muros de la patria mía, ¿se acuerdan? El famoso soneto de Quevedo. Bueno, esa patria mía que se está cayendo, bueno, es el mundo que se está cayendo, ¿no? Mi entorno que se está cayendo. Él está en el final de un momento muy importante, que es el final del Imperio Español, ¿no? Entonces, evidentemente, él es el estoico que está aguantando ahí, mirando cómo se vienen abajo los muros de su patria. Y la intertextualidad que tú me preguntabas, yo creo que es súper importante en este libro, porque
yo he pensado, como lo ha pensado Borges, como lo ha pensado Octavio Paz, como lo ha pensado tanto poeta y tanto escritor y tanto pensador de la literatura, que uno no hace más que un nudo en el inmenso tejido de la literatura, y que uno es fruto de los otros. Y la idea de que uno escribe sobre lo que otros, sobre la misma tablilla, como los mesopotámicos, ¿no? ¿Verdad? Uno escribe la misma tablilla sobre lo que otros han escrito. La idea del palimpsesto a mí me parece siempre muy tentadora, y entender la literatura como un palimpsesto siempre. O sea, siempre yo estoy escribiendo sobre la escritura de los otros. No quiero decir sobre lo que otros escribieron, no, sobre la misma escritura, o sea, sobre Bueno, incluso claro. físicamente la escritura del otro. Entonces, claro, ahí Bueno, aparecen claro, voces como Helios, en eso también consiste la originalidad. ¿Ah? La originalidad ya no es hacer algo que no se ha hecho nunca, sino que la originalidad tiene que ver la con cómo yo originalidad es el origen, trabajo. claro. Tiene que La ver cómo yo originalidad es saber trabajo. trabajar la originalidad es saber trabajar con la tradición, de tal Bueno, manera que esa efectivamente, claro. tradición sea la novedad. O sea, es volver a ver las cosas de otra manera, porque digamos una cosa, los sentimientos humanos son los mismos. El hombre, las cavernas y el hombre actual, claro, está dotado de miles de tecnologías, ciencia, civilización, entre comillas. Pero esa civilización es muy cortita, muy chiquitita, es una epidermis muy, muy delicada. Y sabemos perfectamente que esa epidermis, en un caso de horror, la civilización se desaparece como por arte de magia. Por lo Sobre tanto, todo el hombre siente lo mismo. estaba pensando en un libro también que es bastante clave para esta última parte de los estudios culturales, que es el occidentalismo de Edward Said. Y sobre todo nuestro continente latinoamericano, que es un continente que fue forzado a occidentalizarse, ¿no es cierto? Sí, claro. Y por eso que este libro, y como bien tú lo has dicho, tiene una reposición muy importante en este tiempo, sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo esta situación pandémica. Andrés, queremos escuchar tu lectura. Partamos Voy a leer con algunos poemas. Sí. Sí, porque no quiero tampoco aburrirlos, ¿no? Esto es como una, digámoslo así, una incitación a la lectura, ¿no? Una incitación a la, ¿cómo podríamos decir? A meterse a sentir, porque bueno, la poesía es esto, ¿no? Es reflexión y emoción, ¿no? A Claro. sentir y a pensar, ¿no? Lo que nos está pasando. Ese es el sentido de este libro final. O sea, yo quiero cuestionar la realidad y cuestionar al lector y cuestionarme a mí mismo también, para que entendamos qué está pasando en este mundo, que nos preguntemos, que nos detengamos un poquito, que sintamos y reflexionemos las cosas, ¿no? Siendo la poesía un instrumento en este sentido, como pueden haber otros, como puede existir la filosofía o la música o la pintura o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? O una buena conversación, siendo un instrumento para producir, ¿no? Un diálogo, producir un estremecimiento en el lector, para tratar de poner en cuestionamiento la problemática actual. Bueno, dos detalles quiero leer antes de empezar. Primero quiero decirles que este libro está dedicado a mi hermana, que en paz descanse, Dunia, porque creo que ella ha sido de alguna forma la instigadora desde el otro mundo de mi escritura, siempre, ¿no? Siempre yo empecé a escribir cuando ella ya dejó este mundo, ¿no? Y yo le debo, creo, mi arte poética a ella, ¿no? Y entonces he dedicado este libro, que a mí me parece un libro importante dentro de mi producción. Y cito también, quiero leer la cita con la cual se abre el libro, que tiene que ver un poco también con los tiempos actuales. Es un poeta que a lo mejor mucha gente no conoce tanto, o lo conoce mal, que es Juan Ramón Jiménez, lo conoce por Platero y yo y todo. Pero yo estoy citando el gran Juan Ramón Jiménez último, de Espacio, ¿no? De ese poeta metafísico, reflexivo. Y él dice, y esta es la cita: el estrépito encoge, el canto agranda. Esa es la poesía, ¿no? El ruido, el estrépito, el grito encoge, el canto agranda, ¿no? Eso es también una incitación, ¿no? a la reflexión y al canto. Voy a leer el primer texto, voy a leer algunos fragmentos, ¿no?
Este libro tiene la particularidad que los títulos son parte del poema y son verdaderos enunciados, ¿no? Que van todos en mayúsculas y que tú lo puedes mostrar a lo mejor en cámara para que la gente se ubique. Sí. No, me refiero Sí. por dentro, para Sí, que sí, vean eso los títulos, que son títulos gigantes, claro, ahí está, ¿ven? Y el texto abajo ya escrito como cualquier poema, ¿no? Pero podría leerse como que son dos textos o es digámoslo así, el motor de partida del texto de abajo. Bajo el cielo de la noche partían esos barcos hacia donde nunca llegaremos, reconciliando al mar con los viajeros, con los gritos del marino, que en nada han cambiado desde que Ulises abandonara Ítaca. Por la piel, pesadamente este verano, cae ronco enfermo entre los dedos, impune hasta los pies, avanza. Pero el aire del océano es la cura, el clima de boreales y meteoros vistos al azar en la cubierta habrá de refrescarnos la nostalgia. La ciudad se ve pequeña y nos creemos que un incendio al fin la ha consumido, abriendo cada puerta con el miedo, cada casa vulnerada por el grito. Mejor es alejarse, abandonar, dejar el muladar donde crecimos. No hay amor que se resista continuando el duelo de las noches sin vida. Bueno, entonces aquí empieza el viaje, ¿no? Estos marinos que van por el mundo, ¿no? Por este occidente, y van pasando cosas, ¿no? Donde de alguna manera hay una reflexión sobre lo que les pasa a ellos, a los marinos o a los hombres actuales. Los marinos somos todos nosotros, ¿no? Estos navegantes, ¿no? Pero al mismo tiempo que ocurren cosas afuera, ocurren cosas dentro de ellos. Descubren su deseo por las noches. Los perros van ladrando y ellos gritan. Nada los distingue ni separa, es el sueño, el perfume, la desgracia del cruel derramamiento en el placer. Queremos perpetuar la descendencia del líquido vertido en el vacío. Queremos deshacernos para entonces abrir aquella herida deslumbrante. Nada nos detenga en el impulso, en la fiel cabalgadura emborrachada. Otros ya bebieron, vaya ahora el turno de los muertos, sin simiente. Otros al destierro, al pan, la lluvia. Nosotros al desgarro, a la tortura del húmedo en agraz sometimiento. Después aquí hay otro texto que me gustaría leer, que es un poco el horror de nuestra vida contemporánea, donde tomo varias frases clásicas de la literatura y del pensamiento y de la vida, entre la consigna que había en la entrada de los campos de concentración: el trabajo nos hará libres, ¿no? Os hará libres, esa frase espantosa, ¿no? Casi irónica y terrible, hasta la idea del trabajo como una profesión de vida, ¿no? Donde hay gente que no puede vivir sin el trabajo, no puede disfrutar la vida. Y aquí hay una imagen de ese trabajo que de repente nos hace morir diariamente. Abarrotado el tren de los insomnes, de los muertos, de los cotidianamente enfermos, miran sin mirar las horas, oyen sin oír el ritmo, la extraña juventud que nunca ha sido, la pútrida vejez a donde llegan. El trabajo hará libre a los esclavos, el trabajo saciará aquellos sueños, el trabajo dignifica y ennoblece, el trabajo con vigor de una sonrisa, el trabajo de amoníaco y de vinagre, el trabajo de Caín, de Abel, de Adán, el trabajo de la cruz y la condena, el trabajo del sudario, de la esponja, el trabajo de los Hércules y Aquiles, de David y Goliat, de aquel vecino calvo ya de tanto hacer el gesto, de primate, de mandril, de mono enfermo, el trabajo de animales en la feria,
el trabajo de las pulgas y de hormigas, el trabajo como buey o como toro, el trabajo del silencio sin derrota, el trabajo de seguir en la batalla, el trabajo sin amor en la pasión, el trabajo que nos grita y nos escupe. Todo eso sin descanso, sin dulzor. Bueno, habría que... Es difícil seleccionarlo, porque también, independientemente de que los poemas son fragmentos, se puede leer solos, ¿no? Hay poemas que tienen un sentido solo, o se pueden leer solos, como digo, pero hay un sentido general también, ¿no? Que es el que yo enuncié en un principio. Y acá hay una mirada también hacia los muertos, ¿no? A los fantasmas. En la niebla o en el sol, desprejuiciados, libres de cadenas y grilletes, alegres de vivir la muerte entera, estatuas de vacío vaporoso, presencia contenida, deslumbrada. Los fantasmas no persiguen a los niños, no destierran ni condenan, no nos mienten. Los fantasmas ya no lloran por el odio, no construyen el rencor, no palidecen. Se contentan con gemir, con una risa que penetra las murallas, las ventanas. No nos buscan ni nos llaman, no repiten la absurda ceremonia del temor. Los fantasmas son heridas que nos cierran, pensamientos huidizos de las noches. Guerreros que regresan, no cobardes, sueños despeñados sin amor. Y bueno, no sé, me gustaría ir terminando porque no quiero leer mucho más. Es largo, pero mira, ¿sí? Conversemos un poco, por ejemplo, sí, algo que también le vamos a decir a nuestros auditores, a la gente que está participando de esta presentación de escenas del derrumbe de Occidente, que el libro también tiene grabados de Francisco de Goya. Y te quería preguntar, ¿por qué escoger a Goya y sus grabados para incluirlo en este libro? En este libro que uno empieza a pensar lo que es Occidente, que es como una construcción de imaginarios que se han instalado y que en el fondo, como conclusión, es una forma de vida, una forma de mirar. Entonces, aquí por eso que era interesante que interroga todo esto, interroga todo, el mismo título lo estaba planteando. ¿Por qué Goya? En la selección de cuántos grabadores más, ¿por qué Goya? Goya representa algo bien importante. Bueno, Goya yo creo que es el primer pintor moderno de la historia prácticamente, podríamos decir, ¿no? O sea, a pesar de que está en el siglo XIX, él presagia todo lo que va a ser el expresionismo, parte de la vanguardia, en fin. Y es también lo mismo que decíamos cuando leemos a Virgilio o cuando leemos a Horacio o cuando leemos a Shakespeare. Es un autor, en este caso un pintor, que está vigente absolutamente. Si tú miras la portada, que es de las pinturas negras... Pero quiero mostrar esto. Sí, mira, ese grabado. Ese es espantoso. Es terrible, ese, ¿no? Los desastres de la guerra. Es que bueno, yo elegí algunos grabados que son grabados que tienen que ver con cierta temática que hay en el libro. Los caprichos, que son las cosas absolutamente irreverentes del mundo y extrañas. Esa es la pintura negra de la Quinta del Sordo, ¿no? de una de las pinturas negras. Y por otro lado, los grabados son de los desastres de la guerra, que es lo que nos ha pasado en este Occidente todo el tiempo. Pues vivimos con puros desastres de guerra. Vivimos hoy en día, lo que hace es que se nos olvida que todavía sigue la guerra en Siria. Claro, hablamos de la pandemia, hablamos de Trump, hablamos de muchas cosas, hablamos de nuestras necesidades también legítimas, y nadie nos niega, ¿no? Económicas, espirituales, de todo sentido, pero se nos olvida que el mundo sigue en guerra. Se nos olvida que el mundo es tremendamente, y por eso los caprichos, es tremendamente caprichoso en su ser, en su, ¿cómo podríamos decir?, en su naturaleza misma. No la naturaleza, el mundo que nosotros hemos creado sobre la naturaleza. Porque si hay algo que es perfecto
equilibrado, cíclico, maravilloso desde todo punto de vista, es la naturaleza. Si el problema es que nosotros que dejamos de ser naturaleza y nos creemos superiores, siendo todavía parte de ella, ¿no? Hemos destrozado esa naturaleza, ese es otro problema también, ¿no? La ecología. Efectivamente, claro. También señalo visiones de la ciudad en la cual la ciudad, y en esto ahí hay una herencia un poco de la mirada que tiene García Lorca con Nueva York, la ciudad horrible, la ciudad, o Eliot en La Tierra Baldía cuando ve Londres, ¿no? Claro. La ciudad transformada, ¿no es cierto?, en una especie de campo de batalla del dinero, de la basura, de lo que ya dejó de ser útil y que se va acumulando en esta ciudad, ¿no? De alguna manera como una especie de paisaje adláter, ¿no? Claro, una ciudad consume todo. Sí, pues Occidente se fue transformando como sinónimo también de capitalismo, ¿no? Claro. Precisamente claro. todo esto que estás planteando es un resultado de la expresión del capitalismo, esa ciudad marcada por el consumo. Claro, claro, y que genera una cantidad de basura, genera una desnaturalización con el medio, ¿no? O sea, cómo esa civilización nuestra se ha transformado en una civilización que deja de ser civilización porque está destruyéndolo todo. Ese es el problema, ¿no? O sea, construimos nuestra civilización, ¿no?, sobre la base de la muerte de la naturaleza, por ejemplo. Construimos nuestras ciudades, ¿no?, haciendo un caos permanente y terrible de la realidad que las circunda. Entonces, por ejemplo, leo 3 versos. La ciudad avanza en este sueño, porque aparece la ciudad, ¿no?, porque van llegando a la ciudad. La ciudad se cruza en el desierto. La ciudad terrible que aparece, no la ciudad que nos acoge, no, todo lo contrario. No, por supuesto. Bueno, La y esto ciudad hace en este libro que aparezca como un elemento bastante importante, el drama existencial Claro. del poeta que de algún modo mira en su entorno y se da cuenta de este caos, de este destrozo, de ese quiebre también con cierta parte de Occidente que dejó de tener importancia, porque vamos a decir que no es toda la cultura de Occidente, porque nosotros hemos vivido en eso. Claro. Maravillosa también, ¿no? Efectivamente, de hecho, una de las cosas importantes de la cultura occidental es la democracia, y que ahora también está siendo interrogada de cómo se practica la democracia, ¿no es cierto? Entonces, este libro tiene todas esas características. Así es. Tiene todas esas características y eso lo hace muy vigente. Pero lo que te quiero decir es que, teniendo perfectamente y de acuerdo con lo que tú dices, yo creo que hay una cosa que es súper importante, que es decir, miren, señores, ponerles la realidad delante, como una cámara cinematográfica al lector, al público, a los auditores, y decirles, esto está pasando, usted verá. ¿Le parece bien? Pero hay una mano mala también, entre comillas mala, mía, ¿no? En el sentido de llevar también al lector hacia un juicio, ¿no? Y que el lector, como te decía hace un rato atrás, entre en el texto de una manera y salga de otra, que es lo que uno como escritor, poeta, narrador, ensayista, sea lo que sea, ¿no es verdad?, dramaturgo, uno cuando entra a un texto, cuando empieza a leerlo, es una persona, y cuando termine de leerlo, sea otra persona, se haya enriquecido, se haya cuestionado. Y ese es el objetivo de este libro. Este libro no es un libro conciliatorio, y ni pretende serlo. No es un libro de poesía adánica, donde yo me paro a mirar la cordillera, o el mar, o el cielo, o lo que sea, o el amor, y lo veo como algo bellísimo. No, estoy diciéndole, señores, pongan atención. Se está cayendo a pedazos. Hay un montón de cosas que tenemos que mantener, por supuesto. O sea, si el Occidente no es una cosa que intrínsecamente perversa, porque si no, toda la poesía occidental, todo el arte occidental, toda la filosofía occidental, la política, la democracia, como dices tú, todos los valores, los buenos valores, quiero decir, no los valores morales, los valores éticos, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿No? Entonces, justamente como yo no quiero que todo eso pase, estoy ahí poniendo la luz roja tremenda, ¿no?
Bueno, me gustaría leerles, no quiero leer mucho más, efectivamente, pero un poema que también toca este tema, ¿no? De la ecología, de la destrucción, etc. Con esto quiero terminar y dejarlos invitados, por supuesto, y agradecidos porque ojalá puedan leerlo, y dejarlos invitados, por supuesto, a continuar esta lectura. Yo me he saltado cosas porque hay toda una, ya dije yo, ¿no? A pesar de que los poemas se leen cada uno por su parte, hay una idea de río, de continuidad. La lucidez del aire nos marchita. La prontitud agita nuestros días. Algunos no quisieran conmoverse, soñar el cielo diáfano del sur. Algunos sobreviven y otros callan. Algunos retroceden ante todo. Otros no respiran, no respiran. Digo destruir a las magnolias, al canto de la alondra, a las pestañas de ojos que no miran ni presienten, al duro caracol, al perro que no ladra en las auroras, al hielo de estuario aún secreto, y al ronco respirar de algunas piedras, y a la lluvia de alegría en el verano, y al perdido destellar de las estrellas. No puede ser verdad tanta tragedia, tanto sufrimiento, tanto ingenuo. El odio de los padres no es sincero, ni cierta aquella herencia en lo baldío. Observen esas torres que entrelazan las nubes con la tierra por su altura. Admiren el veloz conocimiento, el hoy que ya es mañana y no es pasado. Los mares están quietos en la tierra. Las máscaras del sol nos desalientan. El trino es el recuerdo del cansado. Y el límite del agua con sus partes. El tren que nos conduce hasta el delirio. La cinta que repite nuestros sueños. El tiempo no transcurre, solo vuela. El hueco de los montes ya vacíos. El grito que nos clavan las hormigas. La sordidez perpetua de los cisnes, y el viento que nos riza las miradas, y el sólido secreto de los fuegos. Nada quedará, no queda nada. El río trae muertos hasta el mar. Es un poema muy, muy terrible, pero tiene que ver esa lucha, ¿no? Entre todo lo que es el progreso, la velocidad del pensamiento, como digo, y la naturaleza, el pobre caracol, el pájaro, ¿no es cierto?, las nubes, etcétera. Todo aquello que de alguna forma u otra, no sé por qué, creemos que fundando sobre la destrucción, creemos que estamos haciendo algo bueno. En vez de entendernos, en vez de comprendernos, lo que hacemos es destruirnos. Ese es el problema grave, y eso es lo que yo, en ese sentido, podríamos decir, lloro en este libro. Me lamento también. Claro, efectivamente. Recordar a todos nuestros seguidores, auditores, la gente que nos está viendo, que este libro pertenece a la colección Escritores Chilenos y Latinoamericanos, que es una colección que ya tiene más de 30 publicaciones, y publicaciones que en este momento también se están distribuyendo en las mejores librerías de México. Lo que está ocurriendo con Escenas del Derrumbe de Occidente, que ya está en Gandhi, en El Sótano, en la red de librerías independientes, y que ya los lectores, y habíamos invitado también a audiencias mexicanas para esta presentación, ya los lectores mexicanos pueden encontrarse con este libro. Y en Chile estará también en las principales librerías y también en la página web magoeditores.cl. Andrés, fantástico. ¿Podríamos pedirte un poema para cerrar, un último poema para cerrar ya la presentación de Escenas del Derrumbe de Occidente? Claro, yo feliz. Ya. A ver, hay un texto que es un poquito más abstracto, un poquito más largo, pero creo que sirve para dejarnos una sensación un poquito más calma,
que es de repente estos mismos navegantes, argonautas, marinos, ¿no? Que de pronto se detienen, y esto es la cosa que también tiene el mundo, ¿no? Dentro de toda la locura, dentro de toda la varaunta de la vida, uno de repente tiene que detenerse y mirar, ¿no? Y en este caso miran al mar. Entre el ruido y el demor del reloj, en la cruel desolación de lo baldío, detrás de las montañas de concreto, el mar por fin se queda detenido. El mar ya naufragado en tantos años. El mar testigo inmenso de la muerte. La música del mar desde la tierra, el óxido de sal que nos corroe, los ángeles, las olas, el estruendo de todo lo pasado en un instante, el círculo de fuego, las palabras, el gesto que acaricia sin venganza, lo inútil, el espacio, aquellos gritos, la marcha de los pies sobre la arena, la insólita belleza de la calma, el largo aliento quieto del silencio, las horas del que vuelve con sus redes llenas o vacías de esperanza. Ciudades en la orilla que enrojecen, bajeles, naves, remos que lo cruzan, comercio de los ojos deslumbrados y ávido rencor, envidia, llanto. Historia de la historia que resuella, que entonces es ahora y es mañana. Olvido que desangra en sus confines, bebiendo la memoria de sus pasos. El ojo que lo mira, el ojo inquieto, habrá de ennoblecer su huella pura. Nada ha de morir en este canto. La música del mar descubre el tiempo. Yo creo que es una manera un poco más conciliadora, dentro de los poemas conciliadores del libro, de cerrar, digamos, esta lectura. Bueno, y agradecerte a ti, y agradecerle a la Cámara, y agradecerle a la Feria, y agradecer a todos, y agradecer a mis futuros lectores también, y a la paciencia que han tenido los que han podido vernos, por escucharnos y por darme esta oportunidad de volver a la FILSA después de tanto tiempo. Hace tiempo que no presentaba libros allí, aunque sea virtualmente. Me alegra muchísimo y es una forma más de contactarse con nuestros lectores, que son fundamentales. Y la poesía, aunque la gente no sepa mucho de ella a veces, porque no aparece tanto en diarios, porque no es tan comentada como la narrativa y todo lo demás, no olvidar nunca que la poesía es la que nos ha ennoblecido como país, y que Chile es conocido por Mistral y por Neruda, más que por otras cosas que a veces no son tan buenas. No olvidar que nuestra poesía es la gran llave que tenemos en el mundo también, la llave para que nos la abran y nos entiendan, nos conozcan. Efectivamente, Andrés, sí, la poesía es precisamente esa llave que abre mil puertas, como diría Huidobro. Yo quiero agradecerte a ti, Andrés, quiero agradecer a la Cámara Chilena del Libro, a la FIL Virtual, decirle algo bien importante, que el libro también se puede conocer y adquirir en la página de filvirtual.cl, no solamente en Mago Editores, sino que también está en el catálogo de los libros seleccionados de la editorial en FIL Virtual. Así que a todos quienes nos han escuchado, nos han visto, agradecerles por compartir con nosotros esta presentación de esta nueva publicación de Andrés Morales, que ya suma miles y miles de libros. Andrés, un abrazo inmenso. Igual, muchas gracias a todos. Gracias un abrazo inmenso, mucho cariño. Un abrazo tremendo para todos. Encantado de verte, que no nos veíamos hace tanto tiempo y ahora nos vemos virtualmente. A todas y a todos, un abrazo y muchas gracias por participar. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta una pronta ocasión. Ojalá una pronta. Agradecemos a Andrés Morales y Max G. Sáez por la presentación del libro Lanzamiento de escenas del derrumbe de Occidente en FILSA Virtual 2020.
En nombre de la Cámara Chilena del Libro, agradecemos su presencia y le invitamos a seguir en la transmisión de Filsa Virtual 2020.